Número 3. El Triángulo de Bennington. Un fuerte silbato de la estación de bomberos de Bradford Hooks despertó a Bennington, Vermont, el 12 de noviembre, 1945. Los hombres del pueblo sabían lo que significaba, y no era un incendio. Fueron convocados para buscar. Otro cazador perdido, pensaron, justo como George Evans, perdido en el bosque 3 días antes en el año. Evans finalmente logró salir de la densa ladera montañosa de Vermont. Pero muchos ríos no tendrían tanta suerte. Los voluntarios peinaron el área durante 3 días sin ver al viudo de 74 años. Para encontrar al hombre desaparecido, el Consejo de la ciudad ofreció pagar $4 diarios a quienes ayuden en la búsqueda. Finalmente, la Patrulla Aérea Civil envió aviones para ayudar al grupo de búsqueda de 500 hombres, pero todos fueron llamados a retirarse cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos les ordenó buscar en su lugar a un bombardero B-19 desaparecido en la misma área. El bombardero B-19 fue hallado a salvo en Syracuse. Pero muchos ríos nunca se hallaron. No se encontró rastro alguno de él. Ni sus gafas de montura negra, ni su pipa tallada, ni un pedazo de su abrigo a cuadros negro y rojo. Simplemente había desaparecido. Lamentablemente, la historia de un cazador que se pierde en el bosque no es una historia muy notable. Los cazadores se extravían con frecuencia en los frondosos bosques de Vermont. ¿Qué ocurre con los universitarios? Un año después, Paula Walden no se presentó a su trabajo en el comedor de Bankton College, donde era estudiante de segundo año. Después de una breve búsqueda en el campus de Walden, se llamó a las autoridades. Su compañera de cuarto les dijo que Walden había salido a hacer una breve caminata después de clase en las cercanas Montañas Verdes, la misma área donde Midi River desapareció. El padre de Walden organizó otra búsqueda masiva. Durante los siguientes 6 meses, los investigadores peinaron el campo, incluso volcaron 500 toneladas de grava mientras buscaban en una cantera. Entrevistaron prácticamente a todos los que habían conocido al adolescente de cabello rubio. Cualquier pista, un investigador le dijo al periódico Bennington Banner, se ha desvanecido. Paula Weldon, como muchos ríos, simplemente desapareció. Los residentes de Bennington probablemente habrían atribuido las desapariciones a la ferocidad del desierto de Vermont, tal vez incluso a ataques de animales, si no fuera por James Tedford. El veterano de 68 años de la Primera Guerra Mundial viajaba en autobús de vuelta a su residencia en el hogar de soldados de Vermont, en Bennington. Según el conductor, el señor Tedford subió al autobús en Brandon, Vermont. Se mantuvo en el autobús durante todo el breve trayecto a Bennington. Pero cuando el autobús llegó a Bennington, Tedford no se encontraba por ningún lado. Él también se había esfumado. Era el 1 de diciembre, 1949, 3 años después de la desaparición de Paul Weldon. Otra búsqueda en el área de 27,000 acres no encontró rastro de Tedford. Aunque no era popular en ese momento, algunos hoy culpan a un asesino en serie por las desapariciones. 3 adultos desaparecieron durante más de 4 años, cada uno alrededor de la misma época del año. Pero los asesinos en serie usualmente tienen un cierto tipo de víctima. Entonces, ¿cómo encaja un niño de 8 años en el modus operandi del asesino? En 8 años tras la desaparición de Tedford, Paul Jepson, 8 años, se quedó en la camioneta familiar. Su mamá dejó la camioneta encendida mientras salía para atender a algunos cerdos. Al regresar a la camioneta, su hijo ya no estaba. La búsqueda masiva incluyó a la Guardia Nacional, la Comisión de Pesca y Juego de Vermont, la Guardia Costera, los Boy Scouts, trabajadores de fábricas locales, sabuesos y psíquicos. Buscaban a un niño pequeño visto por última vez con overoles de mezclilla, suéter rojo brillante y botas de lluvia de goma.
El periódico de Bennington informó que la estación de bomberos de Bradford Hooks tocaría su silbato para alertar a los buscadores cuando se encontrara al niño. Pero el silbato nunca sonó. Paul Jepson, el niño de 8 años, nunca fue hallado. Días después, Frida Langer, de 53 años, también desapareció en el área. 5 desapariciones sin resolver en solo 5 años, todas en un apacible pueblo de Vermont. No sorprende que a la zona se le apodara el Triángulo de Beddington. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Los nativos americanos locales creen desde hace tiempo que la montaña verde está maldita. El resultado es que la montaña es el punto donde convergen los 4 vientos. Durante siglos, esa tribu ha evitado el área, usándola solo para enterrar a sus muertos. Otra creencia de los nativos americanos es que las colinas, específicamente el área de White Rocks dentro del Triángulo de Bankton, contienen una piedra encantada. La leyenda dice que cualquier persona que pise la piedra es transportada a otro plano de existencia. Pero el autor de Vermont, Joseph Citro, tiene otra teoría. Es la idea de que en lo profundo del bosque, las densas montañas Glansbury esconden un horizonte perdido, un tipo de Shangri-La. Una utopía perfecta que acoge a las almas perdidas en el bosque con una condición: nunca pueden salir. 2. El Triángulo de Alaska en 1964. La Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato del presidente John F. Kennedy, pero había un miembro de la comisión que no estaba de acuerdo con esos hallazgos. El congresista de Luisiana, Hale Boggs. Los críticos del gobierno que se expresan abiertamente suelen ser rechazados por sus colegas. Pero no fue así con Boggs, quien llegó a convertirse en un político muy respetado en Capitol Hill. Y es por eso que, 8 años después, Boggs se encontró apretado en un avión Cessna de 2 motores 310, volando bajo sobre las tierras salvajes de Alaska, a 4.000 millas de su hogar. Como el nuevo líder de la mayoría, Boggs tenía la tarea de ayudar a hacer campaña para los nuevos candidatos del Partido Republicano. Así que el 16 de octubre de 1972, Boggs, junto con el candidato esperanzado Nick Begich, así como el asistente de Begich y piloto, Don Jones, despegaron de Anchorage para un vuelo sureste de 560 millas a Juneau para una parada de campaña. 12 minutos después del despegue, Jones radió su plan de vuelo al control de tráfico aéreo. El trío nunca fue visto ni escuchado de nuevo. A pesar de más de un mes de búsqueda por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, junto con una flota de aviones privados, no hubo señal de los restos y ni un solo pitido del baliza de emergencia del avión. El avión y los pasajeros habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Pero por qué? Algunos conspiracionistas destacan las polémicas opiniones de Boggs sobre el asesinato de John F. Kennedy. Algunos cuestionaban si el mal clima o la capacidad de carga del Cessna fueron los responsables. Pero hay quienes creen que Boggs simplemente fue engullido por el Triángulo de Alaska. No es el único que ha sufrido este destino. El Triángulo, ordenado por líneas que conectan Point Barrow en el norte, Juneau en el este y Anchorage en el norte, cubre aproximadamente 32.000 millas cuadradas de Alaska y parte de los territorios del Yukón. Cada año, esta área en particular ve a personas desaparecer a un ritmo alarmante. En 2007, se reportó la desaparición de 2.833 personas dentro de los límites del Triángulo. Con la población de Alaska siendo poco más de 6.500, eso resulta ser 4 personas por cada 1.000. 4 de cada 1.000 personas. Simplemente se fue. Desde 1988, más de 16.000 personas se han unido a Hale Boggs y el Gran Vacío. Personas como Michael LeMaitre, quien compitió en la popular carrera de resistencia de maratón en el año 2012. Al no llegar a un punto de control, iniciaron su búsqueda.
Pero, como dijo un funcionario estatal, no había pistas ni rastro alguno. Y personas como Chris McCandless, el buscador de aventuras de 24 años que desapareció de su campamento en Alaska en 1992. Su historia fue famosamente narrada en el libro de 1996, Into the Wild, que se convirtió en la película del mismo nombre en 2007, pero su desaparición nunca ha sido explicada. Y aunque es lógico atribuir algunas de esas desapariciones a los entusiastas del aire libre, que se pierden en medio de los peligros de la naturaleza de Alaska, no puede explicarlas todas. Entonces, ¿qué está engullendo a más de 2.000 personas en Alaska cada año? La gente indígena local Klingon cree que lo sabe. Durante siglos, han existido leyendas de Kushtaka, una criatura similar a Bigfoot que deambula por las montañas y bosques de Alaska. Traducido aproximadamente como hombre nutria de tierra, se dice que esta criatura cambia de forma, se disfraza en cualquier forma que ayude a atraer a las personas hacia su muerte. Un truco insidioso que juega Kushtaka es imitar el sonido de un bebé llorando, con la esperanza de que los transeúntes sigan el sonido hacia ríos helados, grietas sin fondo e inescapables cuevas. La pregunta es, ¿los Tlingit creen que Kushtaka es el culpable de las desapariciones? ¿O inventaron el mito de la criatura para explicar por qué tantos de su tribu desaparecieron a través del tiempo? En otras palabras, ¿qué ocurrió primero, las desapariciones o el Triángulo de Alaska? Okushika puede explicar los casos de personas como Lemaitre y McCandless, lo que le sucedió a Boggs y sus compañeros de vuelo, volando a 13.000 pies sobre el denso terreno y muy por encima de los sonidos de cualquier bebé llorando. En 1933, E.W. Eshelberg publicó un artículo en la revista de la Unión Geofísica Americana llamado Anomalías Magnéticas de Alaska. En ese análisis, Eshelberg escribió que las anomalías magnéticas en Alaska eran la regla, no la excepción. Un informe de 1999 de la Encuesta Geológica de los Estados Unidos confirmó los hallazgos de Eshelberg. También se confirmó que tales anomalías pueden afectar la tecnología basada en electricidad, como un Cessna 310 y quizás un baliza de emergencia de un avión. 1. El Triángulo de Michigan. Los pilotos lo llaman saltar charcos. Un vuelo breve en una avioneta por una zona remota. Ocurren miles de veces al día. Algunos dirían que son rutinarios. Pero el salto de charco que el piloto Dennis Collier realizó el 3 de julio de 2021 fue todo menos rutinario. Cuando despegó del aeropuerto municipal de Schoolcraft, en Michigan, el 3 de julio de 2021, Collier, como la mayoría de los pilotos, esperaba un vuelo sin incidentes. Collier planeaba volar hacia el sur sobre el lago Michigan y aterrizar en Boyne City, Michigan. Pero de alguna manera este avión terminó en el fondo del lago. El tiempo parecía ralentizarse. Collier le dijo al Traverse City Record Eagle, recordando los momentos antes del accidente. Collier tuvo suerte, sobrevivió, pero cientos de otros no han tenido tanta suerte. Entre 1964 y 2018, un asombroso número de 873 aviones se han estrellado en Michigan. El más mortal de esos ocurrió en 1950 cuando el vuelo 2501 de Northwest Orient Airlines se estrelló contra el lago. Se presumía que el DC-4 se estrelló. Las autoridades no encontraron restos y ningún rastro de las 58 personas que murieron en el vuelo. Pero el Triángulo de Michigan, que apunta desde Ludington hasta Bennett Harbor en Michigan y Manawak, Wisconsin, no solo reclama aviones, también reclama barcos. Al menos 1,000 de ellos que datan de la misteriosa desaparición del buque de comercio de pieles francés, Le Griffon, y su tripulación en 1679. A pesar de los repetidos esfuerzos de los arqueólogos marítimos, nunca se ha encontrado rastro del Le Griffon. Como escribió el escritor Stephen Marish en 1961, probablemente se hundieron más barcos en el lago Michigan que en el resto de los grandes lagos juntos.
El peor de estos naufragios ocurrió en 1847, cuando el barco de vapor SS Phoenix se hundió, llevándose consigo a unos 200 inmigrantes. El barco Delaware, de Sheboygan, Wisconsin, intentó rescatarlos, pero fue demasiado tarde. 7 años después, el propio Delaware se uniría al Phoenix en el fondo del lago junto con su tripulación de 11 hombres. Pero no tienes que estar en el agua o sobre ella para experimentar los efectos del triángulo. Un caso en cuestión, la extraña desaparición de Steve Kubacki. En febrero de 1978, Kubacki, de 23 años, estudiaba en Hope College de Michigan. Durante un viaje grupal de esquí a Saugatuck, Kubacki desapareció sin más. Autoridades desplegaron decenas de oficiales y un helicóptero para buscar al joven. Pero lo único que encontraron fueron sus huellas que aplanaron una línea de 200 yardas de largo en la nieve, y luego se detuvieron repentinamente en la orilla del lago Michigan. Un caso triste, pensaron los rescatistas. Debe haber deambulado sobre el hielo y caído a través. Y esa fue la historia oficial, hasta 15 meses después, cuando Steve Kubacki reapareció repentinamente. El 5 de mayo de 1979, Kubacki despertó en un campo cerca de la casa de su padre. A 700 millas de distancia en Massachusetts, no tenía memoria de ese año y medio perdido. No sentí que había estado ausente tanto tiempo, le dijo a United Press International, rodeado de su familia, pero estoy comenzando a entender. Llegaremos a explicar este extraño fenómeno de embarcaciones que se estrellan con frecuencia y desorientación. Algunos creen que Stonehenge tiene la culpa, o al menos la versión propia de Stonehenge del estado Wolverine. Descubierto en 2007 por el Dr. Mark Hawley, el Stonehenge de Michigan es una formación rocosa misteriosa, algunos dicen antinatural, en el fondo del lago Michigan, cerca del medio del triángulo. También conocido por su término más científico, las piedras de la bahía Grand Traverse. La formación consta de un tramo de 1 milla de rocas sumergidas que varían en tamaño desde el de un balón de fútbol hasta el de un coche pequeño. Todas estas rocas prehistóricas están dispuestas en un patrón peculiar, destacando en el relieve marcado del fondo arenoso del lago. Dado que a Stonehenge, en Inglaterra, se le han atribuido una serie de poderes místicos y metafísicos a lo largo de los siglos, ¿podría ser posible que estas rocas en el lago tengan los mismos poderes? ¿El poder de afectar campos magnéticos, navegación e incluso el espacio-tiempo mismo? Cualquiera que sea la respuesta, es posible que quieras poner el lago Michigan en tu lista permanente de no volar. Gracias por ver el video. Esperamos que te haya parecido interesante. Si te interesó, suscríbete. Tendremos un nuevo video paranormal cada semana. Si eres nuevo en este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos que muestran crímenes extraños pero reales. Encuéntralo en youtube.com/Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver, que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed. Presenta Into the Killing, disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde encuentres excelentes podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar.